Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición más de Entrevistas sin filtro. Mi nombre es Michelle Vizcarra, conductora de este segmento en donde gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión en vivo en live. Hoy tenemos una entrevista muy especial junto a la empresa de MPB SAC. Hoy nos acompaña su CEO, Marco Rivera, con quien estaremos conversando sobre un tema clave para empresarios y emprendedores de los precios de transferencia. Marcos Rivera nos hablará sobre tu negocio. Si tienes un negocio o estás en crecimiento, esta información puede ayudarte a tomar las mejores decisiones y evitar riesgos. Así que quédate con nosotros y participa. Aprovecha este espacio para poder empezar y poder conocer esta gran información sobre los precios de transferencia, un tema muy importante que tocaremos el día de hoy. En breve le doy pase aquí a nuestro CEO, Marco Rivera, en donde nos hablará sobre este tema. Muy buenas tardes, Marco. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, Marcos Rivera, CEO de MPB SAC. Cuéntanos un poquito tu nivel profesional para que todos los que se han conectado en este momento te conozcan y sepan quién eres. Claro, claro. Mira, yo soy de formación economista con especialización en finanzas. Mi experiencia profesional la he desarrollado en consultoría financiera y tributaria, básicamente. Y en los últimos 15, 18 años aproximadamente me he enfocado bastante en lo que es precios de transferencia. Y básicamente me gustó, incursioné en este tema porque conforme iba pasando el tema de el incremento de la regulación y el incremento de las empresas, los grupos multinacionales o los grupos vinculados, se hacía más importante la necesidad de que estas condiciones de estas empresas estén cumpliendo todas las regulaciones, en este caso, ante la SUNAT, ante la Administración Tributaria, ¿no? Y claramente esto es algo que va a llevar también al desarrollo y en pleno crecimiento también de cualquier empresa o de cualquier emprendimiento, porque avanzar sobre la base ya de estándares ya que se han establecido reglas más claras va a permitirle también tener una línea de crecimiento, una proyección mucho mejor. Así es, muchas gracias por estar en este espacio, Marcos, de verdad que estamos súper contentos de tenerte aquí y sobre todo que nos comentes sobre este tema que les va a ayudar a muchas empresas vinculadas en conocer el tema. ¿Qué son los precios de transferencia y por qué son relevantes para mi empresa? Claro, mira, te explico un poco, Michelle. Los precios de transferencia vienen a ser los precios, las condiciones, las tarifas que se pactan entre empresas de un mismo grupo económico, de un grupo vinculado, de un grupo, puede ser local o puede ser a nivel también multinacional. La idea de los precios de transferencia no solamente es que existan estas transacciones, sino que puedan tener una validación que es importante, no solamente para la gestión de las empresas, sino también para la autoridad tributaria en cada uno de los países. Esto es lo que deben haber escuchado mucho, el cumplimiento del valor de mercado, ¿no? Y para ello, la Administración Tributaria, SUNAT, establece ciertos requisitos, ciertos formalismos para que los contribuyentes, las empresas, puedan cumplir y puedan estar libres pues, de cualquier observación o generación de alguna contingencia para el fisco.
Muy bien, entonces aquí justo ya la gente se viene conectando. Bienvenidos, bienvenidas aquí a esta edición más. Gracias por estar aquí. Compartan, comenten, sigan la página porque siempre vamos a darles información de valor relevante que les va a interesar sobre todo para su empresa. ¿Cómo saber, Marcos, si estoy obligado a cumplir con esas obligaciones según la SUNAT? Claro, a ver, para la SUNAT va a ser importante no solamente el cumplimiento que hagan los contribuyentes, el común de los contribuyentes, sino también va a esperar ciertos formalismos, ciertas exigencias, que es lo que va a permitir hacer esta revisión también y esta auditoría en cuanto al cumplimiento de los contribuyentes, ¿no? Para ello existe lo que se denomina el ámbito de aplicación, ¿no? Y para ello el ámbito de aplicación se define en la ley de impuesto a la renta, específicamente en las normas del artículo 32A de este cuerpo normativo, donde se indica que debe de cumplirse el valor de mercado. Y para ello, la SUNAT ha establecido formalidades, declaraciones juradas, documentación específica. Una de ellas, por ejemplo, te cuento, es el denominado reporte local. También existe el reporte maestro y el reporte país por país, independientemente de otras transversales que también son importantes, como por ejemplo el test de beneficio, y que van dirigidos a validar estas condiciones de valor de mercado. Por ejemplo, yéndonos a la obligación que es más común, se refiere a la del reporte local, ¿no? El reporte local va a evaluar las operaciones que tenemos entre empresas vinculadas, va a medir los precios de transferencia, si están a valor de mercado. Para calificar y estar obligado, el contribuyente debe exhibir en el año previo ingresos de vengados que superen las 2.300 UITs. Y adicionalmente, exhibir, contar con operaciones, transacciones realizadas con partes vinculadas o alguna parte que esté considerada como un territorio de bajo nula imposición o de preferencia fiscal. ¿Correcto? Entonces, en función a la complejidad de las operaciones que pueda tener, los montos, vamos a establecer unas obligaciones formales que van a ser con mayor o con menor detalle. Pero todo esto, como formalismo tal, tiene un cronograma específico, tiene una fecha. En este año, por ejemplo, nos corresponde en el mes de junio, junio 2026, presentar toda la información que hemos desarrollado de enero a diciembre de 2025, es decir, el ejercicio fiscal 2025, ¿no? Recordar también que estas obligaciones formales que establece la SUNAT son de carácter informativo, no son declarativos como la del impuesto a la renta, por ejemplo. Sin embargo, no deja de tener importancia porque tiene algunos detalles que esta característica informativa se convierte también en declarativa porque en el supuesto caso que nuestras operaciones no estén a valor de mercado, nosotros mismos, el contribuyente, va a tener que indicar cuál es ese diferencial o ajuste. De ahí la importancia que tenemos que tomar en cuenta al momento de desarrollar este reporte local. Excelente. Entonces, contarles también, pues, que es importante tener el conocimiento de lo que estamos conversando el día de hoy, porque es también de gran relevancia saber cómo puedo sustentar que mis operaciones cumplen con el principio de plena competencia que has mencionado. ¿Cómo lo sustento? ¿No? A veces no estamos con toda la información completa y sé que tú no las vas a disipar. Es correcto, Michelle. A lo que has mencionado, el principio de plena competencia o de libre competencia es lo que se denomina como validar que las operaciones o transacciones con vinculadas estén a valor de mercado. Para ello existe una metodología, ¿no? El reporte local implica desarrollar una metodología de precio de transferencia donde se va a aplicar y se van a seleccionar métodos que van a permitir validar o justamente confrontar el cumplimiento del valor de mercado. Ahora bien,
Para la correcta documentación de estas operaciones, de estos precios de transferencia, no va a ser suficiente que tengamos el reporte local o que presentemos la declaración jurada o que tengamos en la fecha que corresponde declararlo, ¿no? Viene un tema más ya de fondo, y es que, como conocemos, la Administración Tributaria SUNAT es muy partidaria de la documentación, de tener mucho sustento, no solamente en la cuestión de forma, sino también de fondo, ¿no? Entonces va a ir como, por ejemplo, especial énfasis en los contratos, las facturas, el sustento de por qué se realizó, la necesidad real económica de por qué se realizó, cálculos, hojas de cálculo u otra documentación como comunicaciones que justifiquen la existencia de una transacción y así sucesivamente, ¿no? Esa documentación que se asume que va dentro del reporte local debe ser lo más detallada posible, ¿no? Para evitar justamente que el fiscalizador, el auditor de SUNAT que vaya a recibir esta información empiece a presumir o asumir cuestiones que no corresponden a la naturaleza de nuestras transacciones, ¿no? Por ello es importante documentarlo de una manera fluida, con bastante énfasis en el fondo de la operación, ¿no? Recuerda que SUNAT tiene bastante cuidado, o al menos está dedicando bastante esfuerzo en lo que se denomina la aplicación de la norma antielusiva, ¿no? Que es fijarse no solamente en la forma, no solamente en la factura, en el contrato, sino en el fondo de la operación. Existe realmente, y esto se ve mucho, en especial, no solamente en empresas muy grandes, sino en emprendimientos o empresas que están empezando a crecer y que tienen operaciones convinculadas, porque pensamos que no nos van a revisar, pensamos que no somos un atractivo para la SUNAT, pero lo contrario, todo lo contrario. SUNAT más bien utiliza su fuerza y su capacidad de fiscalización para revisar este tipo de contribuyentes con mayor énfasis que una empresa mucho más grande que tú sabes que puede tener un soporte legal, un equipo de abogados, un equipo contable mucho más potente. Entonces, no es una cuestión de que protejanse solamente las empresas más grandes, sino también las que se pueden considerar pequeñas o medianas que tienen operaciones convinculadas. Claro, ahora hay un organismo que regula esto. ¿Cómo se llama? Para que no sepa, la Claro, ODC. la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, es un organismo internacional que desde el siglo pasado, te podría decir que ya mediados de los años 50, 60, se dedicó a establecer ciertos criterios homogéneos para lograr un poco mayor de eficiencia a nivel empresarial, ¿no? Esto fue una iniciativa que estaba en Norteamérica y en Europa sobre todo, pero que con los años se ha ido convirtiendo en estándares ya de cumplimiento y de seguimiento para muchas otras economías, ¿no? Entonces es importante que entendamos también que si bien la SUNAT tiene un desarrollo técnico de cumplimiento, pero muchas veces esto es copia o traslado de lo que ya está en los lineamientos de la OECD, ¿no? Y esto es importante, es más, es conveniente, porque nos permite tener una base teórica, técnica, bastante desarrollada sobre la cual trabajar. Hay bastante desarrollo académico, te podría decir, y el hecho de conocer un poco más de ello nos permite también enfrentar de una mejor manera ante una fiscalización donde los criterios de revisión de hace 5 o 10 años ya no son los actuales, ¿no? Y cada vez sigue modificándose. Ahora, excelente de la información porque hay diferentes organismos. Si la SUNAT nos pusiera una multa, actualmente, ¿cuánto es la UIT que está colocando como multas de acuerdo a la sanción que nos pueden hacer si es que no presentamos la información concreta para que la gente sepa? Porque hay mucha gente que de repente no sabe ni siquiera cuánto es una UIT.
Correcto. Mira, hay un tema acá importante. Nuevamente, estas siguen siendo unas obligaciones eh, informativas. Son las declaraciones juradas de reporte local sobre precio de transferencia, son más que nada informativas, no son declarativas ni determinativas. Sin embargo, SUNAT sí coloca énfasis en este tema en cuanto a las infracciones, ¿no? Entonces, las infracciones por no presentar la declaración jurada o el reporte local, no exhibir la información documentaria o sustentatoria de las operaciones, o rehusarse también a presentar información, cuando la tenemos y no la presentamos a tiempo, implica sanciones y multas, ¿no? Las infracciones principalmente vienen dadas por 0,6% de los ingresos netos de la empresa, del contribuyente. Obviamente tiene un tope de hasta 25 UITs, pero estamos hablando al tipo de cambio de este indicador, estamos hablando de casi más de 130.000 soles, ¿no? Entonces son multas bien Wow. fuertes y que son acumulativas. Por ejemplo, no presenté y no mostré la información porque obviamente no la presenté, estamos sumando 130 más 130.000 más. Entonces se va acumulando. Es verdad también que SUNAT hasta el momento ha sido bastante benévolo en el tema de las infracciones. No te coloca una infracción directamente. Te permite, mediante una extensión de tiempo, que en realidad no es mucho, de casi 7 días, 6 a 7 días te puede permitir una extensión, si es que detecta que hay alguna obligaciones de estas que no hayan sido declaradas, ¿no? Lo bueno es que podemos subsanar al 100% esta infracción, ¿no? Declarando y obviamente haciendo todo el análisis correspondiente, pero acá hay puntos adicionales, ¿no? Primero, de que muchas veces una evaluación, un análisis de precio de transferencia no te va a tomar 7 días, te puede tomar hasta 2 semanas, con lo cual estaríamos bastante en desventaja si es que el contribuyente, la empresa, opta por hacerlo a último momento. Segundo, hay una cuestión también referida a la oportunidad. Cuando el contribuyente presenta o realiza oportunamente sus descargos, sus declaraciones, entonces el tratamiento que toman los fiscalizadores es un poco más benévolo. Si ya no has presentado, por el contrario, si no lo has presentado, o lo coloca o lo declara fuera de plazo, o declarando cuando SUNAT ya te ha identificado y te ha detectado como infractor, ya ese tratamiento ya comienza a cambiar, ¿no? Y te va a ser más exigente, va a ser mucho más incisivo en los temas que te va a requerir, ¿no? Entonces, si hablamos de la UIT, si estamos considerando las operaciones de este año, considera la UIT del año pasado, que es 5.350 soles, para efectos de todo cálculo, de toda consideración contable, tributaria en el Perú, una UIT respecto a hace 2 años, vemos que ha incrementado bastante su valor, ¿no? Entonces, no solamente los cumplimientos, los topes, sino las multas, es lo que más va a afectar a las empresas, ¿no? La Exacto. gradualidad que hay en las multas también puede ser manejada, pero la idea es evitar llegar a esa instancia porque las cosas se complican mucho más. Así es, por eso aquí en MPB SAC prevenimos que ustedes que nos están viendo en su empresa puedan tener algún inconveniente y por eso nos ponemos a su disposición para cualquier consulta, asesoría que ustedes deseen. Aquí con nuestro CEO Marcos Rivera estamos hablando sobre el tema de precios de transferencia y vamos un poquito a la siguiente pregunta. ¿Cómo impactan los precios de transferencia en la rentabilidad y carga tributaria de mi negocio? Ya, a ver. Muchas veces cuando hablamos de la relación entre el contribuyente y sus impuestos, o sea, con SUNAT, tenemos la noción de que lo único que tenemos es el cumplimiento. Y el cumplimiento implica fechas, cronogramas, formalismos, bastante parametrado. Sin embargo, esto puede afectar muchas veces la gestión de la empresa. Si nosotros vemos los precios de transferencia solamente como un tema de cumplimiento, claramente que nos va a parecer en algún momento también hasta irrelevante o innecesario, o porque SUNAT simplemente nos quiere pedir informes y reportes.
pero la herramienta, los precios de transferencia como herramienta de gestión es mucho más importante. Se puede convertir en algo más muy potente y más relevante para, primero, gestionar bien la empresa, gestionar bien las transacciones que tenemos entrevinculadas, establecer adecuadamente nuestros márgenes, establecer los antecedentes y las cuestiones de fondo de las operaciones que queremos realizar, de tal manera que cuando llegue el momento de realizarla, tenemos todos los criterios de mercado, racionalidad económica, justificación, necesidad real y obviamente no vamos a tener el riesgo de afectar nuestros márgenes. Nosotros podemos estar trabajando en el día a día, el área comercial, el área de ventas, producción dentro de la empresa puede estar trabajando y enfocada en sus temas, pero si llega preocupándose por su generación de margen. Pero si la parte de gestión no revisa, no calibra adecuadamente los cumplimientos o las condiciones que son de valor de mercado, simplemente lo único que estamos haciendo es incurrir en una potencial contingencia que al final, a la larga, nos va a afectar nuestro margen, porque los ajustes, las rectificaciones, las rectificatorias o cualquier otra multa nos va a afectar el margen que podemos tener un año. Y recordemos que cualquier ajuste va a afectar directamente sobre nuestra declaración jurada de renta. Entonces, si ya declaramos y tenemos observaciones posteriores que han sido identificadas porque no las manejamos adecuadamente, en su momento, lo que vamos a tener va a ser rectificatorias, multas rectificatorias, y si bien el tema de fondo, el valor de mercado, puede estar cubierto, puede demostrarse que sí se dio en esas condiciones, pero igual nos quedamos con las multas, con las infracciones, con los intereses y todas las demás cargas que tenemos. Recordar también, Michelle, de que muchas veces estos procesos de fiscalización de un año en particular puede gatillar necesariamente que salte hacia otros años. Actualmente la SUNAT se encuentra en una etapa de revisión por los años que ya están por prescribir. Entonces tiene mucho interés en estar cerrando el año 22, 23, porque sabe que ya le queda poco tiempo para que estos prescriban, ¿no? Pero ello no quita que las últimas declaraciones que fueron, por ejemplo, en junio del 2025 respecto al año 2024, actualmente vienen siendo fiscalizados por SUNAT. Entonces, siguiendo esa misma lógica, lo que no presentemos en junio, vamos a tenerlo agosto, septiembre, octubre, vamos a tener a SUNAT revisando eso. No es un tema de que lo dejemos para tarde, lo podemos dilatar. Cada vez los plazos de revisión de SUNAT se van acortando y sus equipos, obviamente, con el tiempo, se van profesionalizando mucho más. Entonces, no es un tema que debamos dejarlo bastante a la deriva, ¿no? Claro, es muy importante. Gracias a toda la gente que se viene conectando. Y justo Ángela MJ nos hace una pregunta y dice, ¿qué mecanismos se utilizan en los precios de transferencia para asegurar que las operaciones entre empresas vinculadas sean justas y no generen ventajas indebidas? Gracias, Ángela. Claro, a ver, para responder esa pregunta yo te podría decir que existe el marco metodológico, ¿no? Y en alguna oportunidad habíamos conversado de este tema. La metodología de precio de transferencia, que está en los lineamientos de la OCDE y se traslada hacia la ley de impuesto a la renta, establece 6 métodos. Precio comparable no controlado, precio de reventa, costo incrementado, partición de utilidades, residual de partición de utilidades y el margen neto transaccional. Es cierto también que actualizaciones de la ley de impuesto a la renta considera lo de llamados otros métodos para cualquier otro método, cualquier otra variante que no esté asociada a los 6 primeros. Obviamente hay una mayor necesidad de declaración y de desarrollo, pero el cumplimiento de estos métodos, cada uno tiene una metodología, cada uno de estos métodos es consistente con algún tipo de operaciones. Van a haber operaciones que son más enfocadas más en un método que otras, y eso va a permitir validar si estamos a valor de mercado. Puede ocurrir que del análisis de las operaciones no se halle, no se valide que se cumple el valor de mercado y que estemos fuera de este. Ello no significa tampoco de que existe una contingencia. El siguiente paso es evaluar si se genera una contingencia. Por ejemplo, estamos ante una operación que significa un egreso con una vinculada y resulta que el método determina
que hemos deducido gasto en exceso. Lo que corresponde es determinar y calcular un ajuste y, obviamente, rectificar esa diferencia que, obviamente, afecta a nuestros márgenes, pero nos encasilla, nos reubica en lo que es valor de mercado. Lo mismo cuando se trata de operaciones que signifiquen ingresos para el contribuyente, para la empresa. SUNAT va a enfocarse en que este sea el precio correcto, la tarifa, el resultado correcto, y no por debajo subvaluado, que significa una menor base gravable para SUNAT y un menor impuesto, ¿no? Recordemos que el perjuicio fiscal no solamente es el menor pago de impuesto a la renta, sino también el diferimiento del impuesto a la renta. Entonces, es muy importante que lo que ocurra en el ejercicio fiscal se evalúe para el ejercicio fiscal. ¿Y qué evaluamos? No solamente las ventas o las compras, tenemos que evaluar compras, ventas, servicios, operaciones de financiamiento, regalías por uso de marca, intangibles, etcétera, etcétera. Todo tipo de operación que implique movimiento y efecto en el estado de resultados entre empresas o partes vinculadas. Ay, muchas gracias, Marco. Espero que hayamos subsanado esa pregunta. Ángela, gracias por hacerlo. Aquí tenemos otra y me dice Javier, ¿cómo evitar la doble tributación? Bueno, a ver, a partir de los precios de transferencia sí es real, en realidad podemos definir la doble tributación, pero recuerda, y este es un tema un poco más amplio, que existe no solo la doble tributación, sino también la doble no tributación, ¿no? Pero para ir al tema puntual, normalmente entre los diferentes estados, las diferentes jurisdicciones, cuando observan de que hay un incremento de las relaciones comerciales, que obviamente lo hacen los agentes económicos, las empresas, van a establecer algunas condiciones para evitar que se tribute más en una o se tribute más en otra. Recordemos que el interés de todas las jurisdicciones de los países con sus autoridades tributarias va a ser generar y captar la mayor recaudación posible. Entonces, entre dos jurisdicciones que tenemos dos fuerzas que quieren tributar la mayor cantidad posible, van a establecerse criterios específicos. Esto ya es un poco más, nos salimos un poco del tema, pero ¿cómo es que se define la renta? Por renta de fuente local, renta de fuente mundial. Entonces, todos esos elementos normalmente los estados negocian para establecer convenios para evitar la doble imposición, ¿no? Los famosos CDI. Estos convenios, estos acuerdos, sirven para que justamente se aprovechen condiciones beneficiosas para el pago o no pago de impuestos que genera una actividad en los diferentes países, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a pagar las retenciones de renta de fuente nacional o local sobre los servicios digitales, cuando pagamos dividendos, cuando pagamos intereses, etcétera, etcétera. Todo eso va definido, pero obviamente va a depender del interés, del ánimo que tengan y la capacidad que tengan los países de incrementar estos acuerdos para evitar la doble imposición, ¿no? El Perú ciertamente hasta hace unos años tenía creo que 3 o 4, ahora ya hemos pasado la decena, vamos ya por 15 casi. Es importante que se vea que mientras mayor número de estos convenios para evitar la imposición, quiere decir que la competitividad de la administración tributaria y también los beneficios para los contribuyentes va a ser mayor. Claro. Ahora me dicen aquí, ¿qué es el valor del mercado? El valor del mercado que quieren saber. Correcto. El valor de mercado viene a ser una construcción teórica para entender lo que significaría el principio de plena competencia. ¿Y qué nos dice el principio de plena competencia? Teóricamente también, ¿no? Que las condiciones, entiéndase, los precios, lo que se ha pactado, los porcentajes, los márgenes, que se pactamos normalmente en operaciones con terceros, con terceros independientes, deberían ser las mismas condiciones que yo traslado a mis partes vinculadas. Es decir, la vinculación que puede haber porque compartimos accionistas, compartimos directores, hay una empresa en común y que es propietaria de ambas, hay un controlador que es común. Esa vinculación, ese poder de negociación que tiene la vinculación, no debería afectar la fijación de precios. Si tenemos en el Perú, por ejemplo, una empresa que se dedica a producir
a realizar actividades de manufactura y tiene de alguna manera un costo de 20 para producir y vender a 30, debería, como de todas maneras, mantener que el margen no debería, que obtiene, no debería bajar ese costo. De lo contrario, estamos trabajando bajo una definición que no es de mercado, ¿no? Que no es racional, ¿no? Por eso decimos, ¿está valor de mercado o no está valor de mercado? Decir que está, que no se encuentra valor de mercado, implica que los supuestos de racionalidad económica, de maximización de beneficios, sujeto a una estructura de costos o presupuestaria, no se están siguiendo. ¿Y quién haría eso? Alguien que prefiere la familiaridad de la vinculación que negociar para obtener una rentabilidad, ¿no? De ahí es que viene el cumplimiento del valor de mercado. Correcto, muchas gracias, Marco, por absolver esta pregunta. Y digamos aquí sobre cómo en los casos de fiscalización por precios de transferencia, ¿en qué enfoca la SUNAT y qué deberíamos esperar? ¿En qué se enfoca la SUNAT cuando nos hace una inspección? Ya, a ver, para responder esta cuestión, yo creo que es importante primero definir a quiénes marca primero, a quiénes identifica como potenciales, no diré víctimas, pero sí como potenciales candidatos a una fiscalización, ¿no? Claramente, SUNAT, este es un tema bastante de liberalidad, es bastante discrecional de parte de la SUNAT, pero tienen sus indicadores y tienen también su lógica. Primero, empresas que tienen pérdidas recurrentes y no explicadas. Empresas que tienen operaciones con territorios considerados de baja imposición o de preferencias fiscales, ¿no? Empresas que tienen algún ajuste por aduanas, en valoración de aduanas, en valoración aduanera, pueden tener alguna observación, es también candidato para que lo observen, ¿no? Empresas que tienen sus indicadores de rentabilidad operativa que son fluctuantes durante los años. De manera, revisa los 5 últimos años y ve que tiene un año tiene 10% de margen, el siguiente tiene menos 5, el subsiguiente tiene más 30, el que sigue dice menos 10. Entonces, esa fluctuación en los márgenes de rentabilidad operativo son indicadores que algo se cocina, ¿no? Entonces, una lo que dice, hace su filtro, comienza a seleccionar sus candidatos, y si tiene operaciones convinculadas, lo que va a hacer es llegar, preparar un requerimiento inicial, va a solicitar los reportes, tiene los reportes, pero va a solicitar explicaciones o detalles adicionales, y a partir de eso va a comenzar a evaluar si se cumplen los criterios de valor de mercado, ¿no? En el caso que hubiese alguna observación, pedirá más detalle. En el caso que quede satisfecho, puede cerrar ahí la observación. En el caso de que le falte más información, nuevamente, puede cerrar ahí el proceso haciendo una liquidación, con lo cual significa un pago, una identificación de un pago que debe de regularizarse, o simplemente lo cierra y traslada o apertura hacia otros años. Entonces, es importante que tengamos siempre, esperando esa potencial fiscalización, tener todo bien documentado, bien organizado, sustentadas las operaciones, que ninguna operación quede sin sustento. Y como habíamos dicho al inicio, el sustento no solamente es contar con el contrato y con la factura, es tener a veces, muchas veces, los cálculos de cómo llegamos al valor que estamos facturando, ¿no? Te pongo un ejemplo. Se tiene la mala costumbre que en los servicios que se contratan entre empresas, la contraprestación, o sea, la retribución que se puede colocar anual o de manera mensual, se indique de manera nominal. Por ejemplo, me dice, por el servicio de back office, la empresa A le va a pagar a la empresa B 40.000 soles mensuales. Y está en el contrato, está la factura, están los reportes. No debo preocuparme. No necesariamente. ¿Cómo calculaste los 40.000? Te va a decir Sunat. No sé, quizás puse un dedo al aire y dije, así salen los 40.000. No va a ser suficiente. Porque de lo contrario va a decir, tú estás inventando un valor, estás cuadrando tus montos
por un target, por un objetivo que tienes de gasto para deducir. Ese es lo peor que puedes hacer. El peor error que podemos tener es en un contrato indicar montos nominales. Es mejor poner un margen sobre la estructura de costos, que hoy día puede ser 10, mañana puede ser 30, traspasado puede ser 25, pero es variable. Entonces se ajusta a los cambios. Y lo único que tenemos que evaluar es el markup o margen, no los valores, porque después tenemos que justificar con planillas, las personas que han participado, cómo es que se hizo la asignación de los costos, cómo es que se distribuyó, cómo demuestro fehacientemente que tal persona prestó ese servicio, etcétera, etcétera. ¿No? A eso se refiere. Claro que sí, Marcos. De verdad que esta información está súper potente y sobre todo de mucho valor para todas las empresas que nos están viendo el día de hoy, ahora y más adelante, porque como esto es una transmisión que se repite, ustedes pueden volverla a ver todas las veces que necesiten y si necesitan nuestra asesoría, estamos a su plena disposición para poderlos ayudar y absolver sus dudas, como nos viene comentando Marcos Rivera aquí en este tema tan importante que es los precios de transferencia. Ahora, en el reporte local, un poquito porque hay gente que a veces no sabe qué es lo que ingresa en reporte local, de repente los servicios, cuéntanos un poquito qué es lo que va en ese reporte. Claro, como había mencionado, las obligaciones formales en precio de transferencias son tres. Reporte local, reporte maestro, reporte país por país. El reporte local va a ser el que tiene el mayor nivel de detalle, en la medida de que es el que determina metodológicamente si las operaciones que tengo con vinculadas están a valor de mercado. ¿Qué información necesito? Necesito, obviamente, perfil de la empresa, características de esta, contexto, desarrolla sus actividades esta empresa. De ahí pasamos a la evaluación de quiénes son nuestras partes vinculadas, cómo se vincula una empresa a la otra, o es lo que yo pensaba que se vinculaba, o probablemente considero una que no es vinculada, pero cuando reviso la documentación sí lo es. Para ello tenemos que ver accionistas en común, controladores en común, accionistas que están participando en una u otra superando el 30%, etcétera, etcétera. Luego de ello se tiene que identificar y mapear todas las transacciones. Ya habíamos mencionado, compras, ventas, servicios, operaciones de financiamiento, alquileres, arrendamientos, pago por regalías, etcétera, etcétera. Todas esas operaciones de existir deben de indicarse, declararse, indicar los montos y seleccionar un método en particular. Obviamente, no solamente se trata de decir, este método me gusta y con ello lo completo. Se trata de decir, ¿por qué elijo este método y por qué los otros los descarto? De esa manera, estoy asegurándome de que no hay una manipulación tampoco en la selección de los métodos, ¿no? Entonces, en este reporte local, que es bastante cuantitativo, ¿no? Vamos a buscar todo el detalle de la información, los números, los montos de las operaciones, los precios, los márgenes, y vamos a evaluar cada una de esas transacciones si cumple el valor de mercado. Probablemente algunas cumplan, otras no cumplan, ¿no? Pero en términos generales lo que busca el reporte local es decir, ¿estás a valor de mercado o no lo estás? No estar a valor de mercado implica muchas veces que SUNAT va a tener que requerir mayor información o identificar algún ajuste que significa, obviamente, rectificar mi DJ o rectificar el valor de mis operaciones. Muy bien, aquí nos dicen, ¿qué es el test de beneficio? ¿Se debe tomar en cuenta? Perfecto, creo que se me había pasado ese tema que es muy importante, pero gracias por la pregunta. El test de beneficio viene a ser, yo diría que una malformación en cuanto al requerimiento, al instrumento original para el cual fue creado. El test de beneficio resulta del desarrollo que hizo la OCDE sobre la determinación del valor de mercado, no en las transacciones de bienes, sino en las transacciones referidas a servicios. Como saben, en los años 50, 60, 70,
lo esencial, lo importante eran las transacciones, el comercio de bienes, ¿no? De mayor valor agregado, de menor valor agregado, pero hablábamos de bienes. Empiezan los 80, 90 y lo que está ya más enfocado son los servicios, la tecnología, ¿no? Entonces, lo que faltaba era definir cómo es que valoramos, cómo es que determinamos el valor del mercado en servicios, ya que en un bien es bastante objetivo. Hay un bien que tiene más valor porque no sé, tiene mayor desarrollo, es más grande, es más moderno, tiene más beneficios, pero en un servicio, ¿cómo podemos determinar eso? Es más, resulta mucho más subjetivo. Y en ese sentido, la OCDE determinó en su documento el capítulo 7 que está definido específicamente para el tratamiento de servicios intragrupo. ¿Cómo determinamos el valor? ¿Cómo hacemos la tarificación? ¿Cómo determinamos que la asignación de los costos es la correcta? ¿Y qué método es mejor para este tipo de servicios? ¿No? Entonces, en Europa se seguía bastante una costumbre muy documentaria. Ello implicaba que para los contribuyentes era muy oneroso porque tenían que estar preparando siempre informes y reportes para validar que estaba lo del mercado. Entonces lo que hicieron estos países fue decir, si ustedes cumplen con este documento, con estos criterios que se llama test de beneficio, entonces solamente me tienes que decir, cumples por tal sentido y me cumples cierto margen, entonces no te pido más. Sin embargo, SUNAT usó ese mismo criterio para trasladarlo a nuestra realidad, pero lo usa para asegurar la deducibilidad del gasto, ¿no? Obviamente el test de beneficio aplica más para, en realidad aplica efectivamente para el que recibe el servicio. El que lo presta, no tanto, pero para el que recibe el servicio, ¿por qué? Porque SUNAT va a decir, si tú no cumples con los criterios del test de beneficio, entonces este servicio, ese gasto que estás deduciendo, te lo voy a rechazar. De entrada te lo voy a rechazar. Y no solamente se trata de demostrar que existe un contrato, que existe una factura, como habíamos mencionado anteriormente, va a consistir en demostrar de manera cualitativa la necesidad real y económica del servicio. Lo necesitaba realmente, me genera valor, me mantiene en mi posición competitiva o me la mejora o simplemente no hace nada. Claramente que si no hace nada ese servicio no me genera valor, es un servicio inventado, es un servicio que no tengo por qué yo pagarlo. En consecuencia, no tengo por qué deducirlo. ¿Correcto? Entonces, lo que se está observando desde septiembre del 2024 es una creciente estrategia de la SUNAT de fiscalizar justamente estos servicios. Y lo hace a través del test de beneficio, ¿no? Porque, ¿cuál es el peor de los casos? El peor de los casos es que SUNAT diga, no me has satisfecho, no me has demostrado que has cumplido el test de beneficio, en consecuencia, el gasto lo rechazo. Completamente, no que el 10%, no, completamente me va a rechazar el gasto. Y son gastos ya que estamos hablando probablemente 2, 3, 4 años hacia atrás, lo que significa ajustar y rectificar la base imponible de todos los años que está bien desafectada. ¿Correcto? Y ya habíamos mencionado también, a veces no solamente se trata del impacto que tiene un ajuste en el año, se trata del impacto que tiene hacia adelante, porque SUNAT ya sabe que somos recurrentes en un servicio o en unas ciertas actividades que las usamos para deducir gasto y que tiene una fuente ahí por la cual nos puede siempre acotar u observar, ¿no? Entonces, el test de beneficio viene a ser el documento mediante el cual validamos que el gasto que deducimos por servicios recibidos de vinculadas esté a valor de mercado. Y en consecuencia, si no está a valor de mercado, simplemente me lo rechaza. Muy bien, muy bien. Qué importante
esa información que a veces uno no la tiene a la mano y ahora la podemos indicar para que todas las empresas que nos están viendo y nos están escuchando pues tengan esa referencia y lo puedan tomar en cuenta, sobre todo para la prevención. Muchas gracias, Marcos. Ha sido un placer de verdad estar aquí contigo. Gracias a toda la gente que nos viene siguiendo y también comentando. Recuerden que todas las personas que han hecho su comentario directamente aquí en el chat van a entrar a un sorteo de una asesoría totalmente gratis por la empresa MPBSAC. Así es que déjanos en interno tu número de teléfono para poderte conectar y contactar. Ahora, no olvidarnos que tenemos un curso virtual de precios de transferencia que se va a dar los días 26 y 27 de mayo. Así lo vamos a estar dando para todas las personas que estén interesadas con Marco Rivera. Así es que si ustedes desean mayor información, lo pueden hacer aquí en este número de consultas, al 959-411-435 o al 970-110-367, donde gustosamente estamos a su disposición para absolver todas las dudas. Ya empezaron las inscripciones, así es que es momento de que lo hagas y que puedas aprender un poquito más al detalle con Marcos Rivera. De verdad, Marcos, esta información para toda la gente realmente es de gran relevancia y muchas gracias por absolver todas las consultas y dudas de nuestros oyentes. Perfecto, gracias a ti, Michelle. Y bueno, recordar a todos que en el curso de 2 fechas que vamos a tener, como bien indicas, el 26 y el 27, lo interesante es que va a contar con casos prácticos, no solamente la teoría y mucha letra, sino aplicaciones prácticas, aplicaciones de la realidad, de la experiencia que tenemos con SUNAT y con los demás y con las empresas que atendemos. Por supuesto. Entonces, de verdad ha sido un placer tenerte el día de hoy. Marcos, síganos en todas las redes sociales. Estamos como Consultoría y Escuela de Negocios por Facebook, en Instagram también por MPBSAC, en TikTok también estamos, se vienen más cursos. Ustedes pueden ingresar también a la página web en donde van a poder ver todos los cursos que ya tenemos y también toda la información que es de gran relevancia, tanto de outsourcing contable, los servicios, precios de transferencia, también contribución hacia la SUNAT y todos los detalles que estamos brindando también con lo que es inventario, porque muchas de las empresas en estos meses también hacen inventarios y en el caso de precios de transferencia se presentan en el mes de junio y mayo, ¿verdad? Junio. En junio, entonces tienes que ya tener toda la información recabada para que puedan presentarlo y que no tengan ningún problema, ninguna sanción y lo más importante es poder prevenir. Agradezco de antemano, Marcos, el tenerte el día de hoy aquí y estamos pues conectados en una próxima oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy en esta entrevista con MPBSAC y su CEO, Marcos Rivera. Ha sido una conversación muy valiosa, sobre todo y fundamental sobre los precios de transferencia, un tema que para el crecimiento y la seguridad de todos nuestros negocios. Así es que recuerda, estar informado es tu mejor inversión. Y si te gustó ese contenido, compártelo y déjanos tus comentarios y nos vemos en una próxima transmisión con más información y temas que impulsen tu crecimiento. Nos vemos.